El sol de las noticias que se transmite para poder dialogar, más que una entrevista, es una conversación con la sencillez que es característico y con el objetivo más que hablar nosotros es escuchar a nuestros entrevistados, personas de diferentes áreas de la sociedad. Aquí abordamos temas políticos, económicos, de salud, problemas sociales, también en el ámbito religioso podemos tener la oportunidad de poder dialogar, no solo con personas en Honduras, sino que fuera del país, con entrevistas de personas que viven en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y también en Europa. Aprovechamos la oportunidad cuando es posible de poder dialogar con ellos. Hoy tenemos de invitado al pastor Gerardo Irías. Él es el actual presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, la APT. Siempre es un honor poder compartir y qué bueno poder hablar también de la palabra de Dios. La palabra de Dios en tiempo de abundancia y de escasez, en el tiempo de salud y de pandemia, en el tiempo de crisis y también de tranquilidad, en tiempo de guerra y en tiempo de paz. La palabra de Dios no se puede esconder en ningún momento y por eso hemos invitado al pastor esta mañana. Qué gusto saludarlo, pastor. ¿Cómo se encuentra usted y qué hay de nuevo? Bueno, mucho gusto, un placer saludarlo. Creo que es una bendición lo que usted decía, poder hablar de la palabra de Dios, que todo el tiempo debe de existir. Y gloria a Dios que le están dando esa apertura también en su canal, siempre se le ha dado la apertura. Y creo que es de mucha bendición poder decir esas palabras, ¿verdad? Que es algo que siempre debe de estar. Es como los frijoles en el plato del pobre, como el arroz y toda esta comida, que no debe de faltar. La palabra de Dios no debe de faltar en el inicio de un programa, en el inicio de cualquier proyecto y al final de cualquier proyecto. Y por eso es un privilegio poder estar aquí, poder compartir con usted de la palabra de Dios y el tema pues que usted quiera que desarrollemos. Usted es presidente de esta asociación de pastores. APT es, compañeros. Así es, APT, así es. De pastores de Tegucigalpa y Comayagüela. De Comayagüela. Sí. Esto del COVID agarró a todo el mundo por sorpresa y lógicamente que no había una estrategia para poder difundir la palabra de Dios. Se ha tenido que en el tiempo ir creando los mecanismos para poder mantener congregado, o por lo menos congregado no en el concepto físico, sino la congregación también a través de la tecnología. Pero ya hay un tiempo prudencial que nos permite analizar esta situación que agarró por sorpresa al mundo, también a los cristianos, porque muchos en vez de sacar el evangelio como que lo escondieron, le tuvieron miedo al diablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber ocurrido, pastor? Porque una cosa era lo que se decía desde los púlpitos y otra cosa era cuando ya vimos la realidad. Bueno, creo que ese tema es muy grande de tocar, pero vamos a ser así prácticos para contestarle. Sí. Creo que la pandemia dejó al descubierto, número uno, quién era Dios en su vida, la confianza que usted tenía en su Dios. Creo que muchas veces de labios hablamos una cosa, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Creo que cuando se vino la pandemia, todos tuvimos que ceder terreno por nuestros pequeños, nuestros niños, nuestros ancianos. Tuvimos que hacerlo, no conocíamos qué era la pandemia. Pero muchos de ellos se quedaron ahí hasta el día de hoy, no han abierto las iglesias. Nosotros iniciamos, desde que inició la pandemia, en las calles,
anduvimos en los diferentes departamentos predicando en caravanas, no nos hemos detenido, sirviendo a la gente, orando en los hospitales, yendo a ayudar a sacar muertos, incluso de la morgue y diferentes lados. Dios nos ha guardado. No hemos desafiado al COVID. Simplemente Dios ha tenido misericordia de nosotros porque no hemos parado de servir. Hemos confiado en Dios. Pero hoy que se quiere cerrar de nuevo las iglesias, no lo vamos a permitir. Al menos que miremos que esto se desbordó. Pero yo le veo más un tinte político a todo esto. Porque hay gente que le han puesto murió de COVID sin morir de COVID. O sea, no es posible que nosotros pensemos en cerrar las iglesias, pero no en los supermercados. Ahora sería que hay que mandar comida de los super por Zoom también, y la palabra por Zoom, como lo hemos estado haciendo. No, o somos o no somos, o comemos de las dos comidas, o simplemente no comemos de ninguna. Entonces es necesario que la gente se dé cuenta que la palabra de Dios es la que sostiene una nación. Independientemente que unos se acobardaron, que unos se encerraron y hasta hoy siguen encerrados, pero por ese pequeño remanente de hombres y mujeres que no se han detenido, de iglesias pequeñas que han andado dando comida en los hospitales y haciendo gran obra de Dios. No podemos pagarles mal a esta gente que hasta hoy se han rifado el todo por el todo. Y si usted hace un análisis de las muertes de la gente de las iglesias, es mínima comparada a toda la gente que ha muerto. O sea que no tiene un diagnóstico SINAGER para decir vamos a cerrar las iglesias. Y no que nos pregunten a nosotros que hemos andado en las calles. No a los que están encerrados solo hablando y negociando en una mesa, sino a los que están en la calle, a los que están predicando. A ellos deben de preguntarle. Porque nosotros no tenemos miedo. Porque hemos decidido morir sirviendo a Cristo Jesús. Y con esto cierro esta pregunta. ¿Qué haría Jesús en medio de una pandemia? ¿Se encerraría o tuviera las agallas y el valor para salir a las calles a darle de comer a los pobres y a orar por los enfermos? Entonces no es lo mismo decir que yo sano, que a mí Dios me usa en sanidad, que yo hago esto, con ir a la práctica. En la práctica ya somos nada. Claro, y fíjese que en aquel momento cuando nuestro Señor, bueno, Él todavía siempre está con nosotros, pero cuando físicamente estuvo, Él estaba una pandemia, que era la lepra, los leprosos, y era casi igual que el COVID-19. Al que le daba lepra lo mandaban a las cuevas, no podían acercarse a la ciudad, no podían tener contacto con su familia. Cuenta la Biblia que llegaban los familiares, les dejaban la comida en un lugar, ellos se apartaban y llegaba el leproso a traerla. Vivían en comunidades apartadas, no los dejaban tener contacto con los demás seres humanos. Y Jesucristo fue y sanó a los leprosos, no le tuvo miedo a la lepra. Y esto no es, ¿cómo diría yo? Como querer confrontar, porque las cuestiones espirituales muchas veces, dice la Biblia que no le podemos dar la perla a los cerdos. La gente no va a entender los valores espirituales. Es como aquel que reta, vaya pues, métanse a los hospitales y vayan, oren por la gente. Porque la mayoría del que no conoce la palabra de Dios cree que son los hombres los que hacen los milagros. Para la gente que conoce la palabra de Dios, sabe que el único que sana, y dice que por sus, y ya lo advierten, no es que vamos, sino que fuimos sanados, es por las llagas de Cristo. Entonces la gente que desconoce la palabra de Dios cree que es el ser humano el que fue ahí, el que hace el milagro. No, el que ha hecho, el que está haciendo y el que seguirá haciendo milagro es nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto no es de querer confrontar, pero es la realidad. Así es. El poder de la oración también depende del grado de fe que tengamos al momento de que alguien ora por nosotros, ¿verdad? Eso es, y entonces la iglesia se ha encargado de ir alimentando ese sentimiento.
He visto Muy importante un lo que... comunicado. Sí, le escucho. Sí, no sé si quiere agregar algo más sobre esto. Ah, sí, pastor. sí, solamente ahí lo que usted decía. El texto Isaías 53:5 de lo que usted decía, que por sus llagas fuimos curados. Pero no es que lo vamos a desafiar, como cuando fue llevado a desierto por el diablo. Y él fue bien claro en todas las respuestas que dio. Cuando le dijo que se tirara, ya imagina usted que lo llevan al hospital y le digan, Aguilera, tírate ahí. Entonces inmediatamente usted le va a decir, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos poner a prueba a Dios. No hay nada que probar. Él ya lo hizo, Él ya venció. Pero como usted dice, muchos piensan que nosotros vamos a desafiar a Dios. De ninguna manera. El doctor Umaña dijo algo, bueno, los retos, vengan, vayan a los hospitales, métanse a orar. Lo hemos hecho nosotros y hemos estado, pero no porque Umaña nos diga, sino porque Dios nos dijo. Lo que pasa es que ellos tienen miedo porque dijeron que iban a haber 40,000 muertos y quieren que se muera obligado. Y por eso les dan pancovia a todos. Entonces no es posible que ellos piensen hacer lo que quieran con este país. Ya suficiente han jugado con él. Pero yo creo que no es posible que sigamos igual. Solamente eso. Ustedes han hecho una publicación, salió una publicación que se la han asegurado que es de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela, referente a unas situaciones donde se ha querido vincular a la iglesia con el gobierno, en algunas decisiones que ha tomado el gobierno, y ha sido un mensaje bastante fuerte en el sentido de que hay algunos pastores que sí de manera personal han logrado beneficios económicos, beneficios políticos para ellos, sus familiares, pero que no han representado la posición de la iglesia en el sentido de que ustedes no quieren que sea vista esta organización como un ente vinculado a la política. ¿Qué de veracidad tiene este comunicado? Claro que sí, un 100% de veracidad. Nosotros en junta directiva y asamblea se aprobó más de 100 pastores aprobando ese comunicado, el cual lo sacamos al aire por todos los medios. Y quiero decirle que esto entramos todos los pastores, pero en especial nosotros lo hicimos porque hemos visto autoridades que nos gobiernan en nuestra nación, espirituales, que no han peleado a favor de este pueblo. Creo que es el tiempo donde las autoridades deben de dar cuenta que se deben a un pueblo, que están ahí porque un pueblo los puso. ¿A qué llego yo al poder? ¿A beneficiarme yo o a beneficiar al pueblo? Entonces nosotros pedimos perdón todos, por todos los pastores a nivel nacional, involucrados y no involucrados. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos hemos prestado todo. De repente hemos ido a orar y hemos llegado como borregos sin discernir lo que Dios en realidad quiere que nosotros hagamos. Entonces no es posible que nosotros nos sigamos prestando a juegos políticos. Yo creo que la iglesia está por encima de los políticos. La iglesia está para guiar a los líderes de una nación, pero no para prestarnos a estar en ninguna institución gubernamental. No nacimos para eso los pastores, llámese como se llame, apóstol, puesto por el dedo, puesto por lo que sea, pero no podemos nosotros estar a la par, y no digamos de gobiernos que son tan mencionados y que hasta el día de hoy todavía el pueblo no se ha atrevido a levantar la cabeza. Así es de que por eso la iglesia pidió perdón en nombre de todos los pastores. Y aquí nos incluimos todos. No solo uno, sino todos. Hemos visto, piden perdón ustedes porque hemos visto en algunos momentos eventos donde ha estado el gobernante rodeado de pastores, se ha hincado, han orado por él,
y posteriormente se han visto acciones en el país y hemos visto lamentablemente que pastores se han prestado a decir, por ejemplo, en el caso de los hospitales móviles, que estaban en perfectas condiciones, que eran hospitales de primera línea, y al final han sido un fiasco y desde el mismo gobierno han entendido que esto fue una estafa. A pastores como el pastor Solórzano, ¿se refieren ustedes? O a otros pastores y apóstoles que han referido que prácticamente son activistas del actual gobierno, pastor. Bueno, dos cosas. Número uno, quiero aclararle para aquellos que de repente están ahí pensando en juzgar o señalar, que nosotros los pastores podemos orar, porque así lo dice Romanos 13. Tenemos que orar por las autoridades. Eso no se puede parar, sean buenas o sean malas, tenemos que orar. Pero el problema es cómo oramos y cuándo oramos y en el lugar que oramos, sin que Dios nos diga qué es lo que vamos a hacer. Oramos pidiendo que se perdonen todas las cosas que se han hecho a una nación. Está bien, yo voy a pedir perdón para que Dios salve su alma, sana el corazón de sus hijos, que qué dicen en los colegios y en las universidades, donde están los hijos de los políticos. Tienen que pasar vergüenza diciéndole, ahí está el hijo del ladrón, ahí está el hijo de aquel que ha hecho daño al país. Por eso tenemos que orar nosotros los pastores, o para llevar una palabra, el Señor dice, pero no yo digo, que gobierne bien, porque si no lo hace, fuego del cielo puede caer. El problema es que nosotros hemos estado tan involucrados en tantas cosas que no nos ha permitido oír la voz de Dios para ver qué es lo que les está diciendo a los gobernantes. Y la palabra de Dios es clara, pero nosotros muchas veces queremos dar nuestra propia opinión, no la que Dios dice. Entonces creo que es el tiempo donde los verdaderos hombres de Dios debemos hablar lo que Dios dice. Y no importa el grado que usted tenga, puede estar en la montaña, pero si Dios le da una palabra para el señor presidente o cualquiera de los que están en autoridad de los tres poderes del Estado, usted no tiene limitantes, porque las puertas eran abiertas. Si Dios le dijo. Si Dios no le ha dicho, deje de andar abriendo la boca, que por eso es que le hemos hecho daño a esta nación. Ahora, con respecto a la otra pregunta que usted dijo, que si esto lleva algún nombre o si lo hicimos por X persona, creo que este comunicado es bien claro. Es para todos. Pero, como dijo el Señor en su palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sencillo. Allá, como decían nuestros abuelos antes, el que respinga es porque chimadura tiene. Entonces, allá de aquel que le pegue esto, así es de que yo creo que lo importante es que hay oportunidad para pedir perdón al pueblo. Y a nuestro Padre Celestial, que es el primero, que debemos de buscar su perdón. Y busque el perdón de este pueblo, que en realidad a este pueblo le hemos hecho daño. Hablando de la iglesia, yo en este momento estoy hablando de nosotros, porque somos los primeros. Segunda de Crónicas 7:14 dice, a nosotros, el pueblo de Él, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, dice que Él va a oír desde los cielos, que va a perdonar nuestros pecados, y va a sanar nuestra tierra. Y solo entonces, dice, más adelante, estarán atentos sus ojos y sus oídos al clamor. Un pueblo que clama por justicia, como Sodoma y Gomorra. Fue tanto el clamor de los inocentes, me imagino que fueron asesinados, que fueron violados, que fueron saqueados,
que llegó el clamor a Dios. Y es cuando Dios tuvo que bajar y destruir Sodoma y Gomorra. Pero todavía Él pidió, por causa de la intercesión de Abraham, si hubieran 50 justos. Imagínense que fue rebajando hasta llegar a 10 justos. Y no habían 10 justos. Tuvo que ser destruido Sodoma. Honduras, si no fuera por el clamor de esos hombres que están en montaña, en barrios, en caseríos, en ciudades, por ese pequeño remanente rescatado, Honduras estuviera completamente destruido. Pero Dios ha tenido misericordia por ese pequeño remanente. Participación también de otro pastor, pero antes de finalizar con su comparecencia esta mañana, pastor Irías, es cierto que a través de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela se recibieron beneficios económicos por parte del gobierno con la entrega de bolsas solidarias para que las mismas fuesen repartidas a miembros de las diferentes iglesias que forman parte de esta asociación? ¿Y cuál es la posición de ustedes? No sé si en ese momento estaba usted presidiendo o eran otras personas, y a estas alturas, ¿cuál es la posición que ustedes sostienen sobre esas ayudas? Bueno, qué bonito que me hizo esa pregunta. Nosotros somos una asociación de pastores. Yo tengo casi 3 años ya de estar de presidente, y quiero decirle que no ha sido fácil. Tocó un tiempo difícil. Cuando se nos dijo que se iba a repartir la comida a nivel nacional, empezó la iglesia siendo veedora. La APT se retiró de ser veedora, porque no vamos a ser veedores. Oiga bien esta frase al caliche de nosotros: no vamos a ser veedores jeta abierta, donde solo andemos mirando cómo se hace pedazos de esta nación, poniéndole otro precio a las cosas, y nosotros vamos a estar siendo veedores a lo que en realidad nosotros solo lo vemos, pero no sabemos lo que está pasando atrás. Entonces nos salimos de ser veedores. Yo voy a ser veedor si yo voy a tener firma para decir los frijoles le van a comprar a 2,000, te van a comprar a 1,000, pero no voy a ser veedor solo para que anden entregando cosas. Y me presté a ir a Los Pinos a ser veedor una vez. Y de ahí luego se nos dio para repartir las primeras 3,000 provisiones. Creo que fueron 2 veces 3,000, creo como 9,000, no recuerdo si fueron 9,000, por ahí más o menos. En la historia, esas bolsas habían llegado casi a todo Francisco Morazán. Se habían quedado de repente en un solo lado, pero como junta directiva, fuimos aún al Paraíso a repartir esta bolsa. Lo hicimos íntegramente, porque es un beneficio ciudadano. No es lo mismo agarrar dinero que agarrar un beneficio ciudadano que nos corresponde a todos, llámese pastor, llámese padre, llámese como sea. En una pandemia, en una catástrofe, en una nación, todos somos beneficiarios de algo que es nuestro, pero es en especie que nosotros lo recibimos. Pero dinero, por estas manos no ha pasado dinero que el gobierno me ha dado un cheque. Así es de que nosotros sí hicimos eso. Pero ahí están las evidencias, que se fue entregada una por una. Eso es lo único, mi amigo, para dar respuesta a su pregunta. Y como yo sé que ya va a venir mi amigo, decirle a todas las instituciones de esta nación que ya no le hagan daño. Y que si usted está dirigiendo una institución, empezando desde el presidente para abajo, hombre, si le ha hecho daño, el país lo puede perdonar. Pídale perdón a esta nación. Y como le dijo Dios a aquella mujer pecadora: tus pecados te son perdonados, ve y no peques más.
háganlo por favor, porque si no, la factura va a ser más grande. Y este país se va a levantar y van a darse cuenta quién es Honduras, porque Honduras es noble y lo han saqueado, lo han hecho pedazos. Sin embargo, sigue siendo una tierra que sigue produciendo. Y quería cerrar con esto porque es muy importante. Honduras, oiga lo que le voy a decir, no necesita de las ayudas de ningún país para sostenerse. ¿Por qué le digo esto? Porque las ayudas nunca llegan a los pobres. Si no, no hubiera pobreza en Honduras con todas las ayudas que han venido. Yo los reto a que me pongan 100 millones en las manos, como los que han caído aquí en nuestro país. No existiera una casa que no fuera de bloque en mi país. Oiga bien, con tan solo 100 millones. Y aquí hemos recibido millones y millones y millones y millones. Y no sabemos dónde están. Pero como cerramos la boca la iglesia, cierran la boca los medios, cierran la boca los abogados, todos cerramos la boca. Por una simple razón, que perdimos la moral y perdimos la valentía. Pues hondureños, levantémonos, hombre. Es obvio lo que estamos mirando. Que nos queremos hacer los brutos, otra historia. Entonces, levantémonos y adelante mi amigo Aguilera, y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de decirle adelante, perseveremos en Cristo Jesús, con la cabeza levantada, con errores y fallas, porque todos los días pecamos, pero levantémonos todos los días y pidamos perdón. Que Dios lo bendiga. Bien, gracias al pastor Gerardo Irías, es el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela. Pero vamos a dialogar también con el pastor Mario Vanegas, él es tesorero de esta Asociación de Pastores, con quien vamos a seguir conversando, porque es interesante el hecho de que ya esta Asociación de Pastores tengan una visión diferente. Creo que la Iglesia no debe estar sometida a ningún otro interés más que el de predicar la palabra de Dios. Esa es la gran comisión. El gran mandato de nuestro Señor Jesucristo, no solo a los pastores, porque también muchas veces cargamos con los pastores, con los apóstoles, con los profetas, con los maestros de la Iglesia, regularmente se carga sobre ellos las responsabilidades, porque la gran comisión de predicar el Evangelio es responsabilidad de cada uno de los miembros de una iglesia. Pero no podemos soslayar que la responsabilidad entonces, si bien es de todos, pero quienes están al frente de las iglesias son los pastores y son los que están obligados a no ligarse a otra cuestión más que la prédica del Evangelio. Gusto saludarlo a el pastor Mario Vanegas, tesorero de la APT. Sobre esta situación y esta decisión que han tomado ustedes como asociación, en el sentido de evitar tener ya más relaciones con los gobiernos y dedicarse estrictamente a la labor de la prédica del Evangelio. Lo escucho. Bendición y gracias por abrir esta apertura, ¿verdad?, a la iglesia. Queremos agradecerle enormemente, señor Aguilera, por permitirnos estar aquí ante la nación y saber que hay muchos televidentes que miran el sol de la noticia. Con la pregunta, como asociación de pastores, los hemos puesto de acuerdo. Al mirar la necesidad, al mirar lo que está sucediendo en nuestra nación, no podíamos quedarlos de brazos cruzados y teníamos que pronunciarlos y teníamos que hablar, ¿verdad?, como asociación, ya que nosotros somos el brazo de Dios para esta nación.
Y necesitamos, señor Aguilera y pueblo hondureño, pues hombres que se levanten, ¿verdad? Y que se pongan en la brecha por nuestra nación. Recuerde que Dios siempre va a estar a favor de la nación. Aquellas personas que claman y gimen y piden, ¿verdad?, misericordia y que se les haga justicia. Y hay algo que ha pasado, señor Aguilera, en nuestra nación. Yo creo que la justicia es algo que ha estado polarizada en todo este tiempo y necesitamos aclarar a través de la voz de Dios. Y hoy la iglesia pues se ha levantado, no ha estado con los brazos cruzados, los hemos levantado en el nombre del Señor, creyendo y declarando, ¿verdad?, que el Señor tiene la respuesta a cada una de estas necesidades. Cuando la justicia se pierde, señor Aguilera, se pierde todo. Pueblo hondureño, cuando la justicia se pierde en la nación, se pierde todo. Hay un desequilibrio a nivel nacional. Y se puede nombrar y se puede ayudar a ciertos sectores, ¿verdad?, que se ha puesto, ¿verdad?, a manifiesto el día de hoy. Y no podemos estar con los ojos cerrados ni con la boca cerrada, sino saber que realmente, ¿verdad?, tenemos que levantarlos. Y queremos comenzar con nosotros, señor Aguilera, y no queremos en ningún momento traer desunidad, desunión al pueblo hondureño. Lo que queremos nosotros es traer unidad. Y vamos a comenzar con nosotros primeramente. Antes de ver, ¿verdad?, la viga o la paja, perdón, en la vida de las otras personas, queremos ver nuestra viga en nuestra vida y levantarnos. Claro, interesante esto porque yo creo que hay siempre momentos de que se tiene que reflexionar. Durante mucho tiempo yo he sostenido que en el caso particular he escuchado a pastores decir, no, es que el Señor me hizo un llamado porque ahora tengo que buscar una opción política o tengo que buscar acercarme al poder. Y entonces dejan de su... y aquí es donde usted tiene que explicarme. Soy ignorante en este sentido. Si a alguien lo llamó el Señor para que sea pastor, profeta, apóstol, maestro, ¿cómo es que el Señor a la mitad del camino se arrepiente y dice, no hombre, ¿para qué puse a este de apóstol o lo puse de pastor? No hombre, mejor lo voy a mandar que se vaya a casa presidencial a esperar al presidente o al ministro o al presidente del Congreso y que mejor se meta en esa relación porque ahí es donde lo voy a necesitar. ¿Ocurre esto o realmente es los intereses particulares son los que se inclinan para andar alrededor del poder? Pastor Vanegas. Señor Aguilera, yo creo que Dios ha sido muy específico. Cuando Dios le dio una misión a Noé de construir un arca, él se preocupó por construir el arca. Yo creo que cuando Dios puso a David como rey, él se propuso llegar a ser el mejor rey de Israel y se convirtió en el mejor rey de Israel. Yo creo que hay muchas cosas muy puntuales, ¿verdad?, en las cuales nosotros tenemos que aprender como nación, como pueblo, en el grey religioso, saber que cuando Dios lo llama a algo específico, nosotros tenemos que darle cuentas a Dios a lo que Dios realmente los mandó a hacer. De repente en el camino hay distractores, señor Aguilera, que quieren apartarlos de la visión clara de Dios que los ha encomendado a nosotros. A Nehemías le dio una visión, ¿verdad? Él fue y miró todo el daño que había habido en la nación de Jerusalén y él empezó a reedificar todos los muros, las puertas y empezó a trabajar en lo que Dios le puso en el corazón de él. Y yo creo que nosotros como iglesia estamos claros y convencidos de que pueden haber miembros de nuestras congregaciones
que puedan tener un llamado a trabajar en la política, pero nosotros como pastores estamos llamados a hacer la labor que Dios nos ha mandado a hacer. Y si hay un miembro de nuestra iglesia y sabemos que es una persona con principios, con valores, una persona que va a ayudar a la nación, vamos a apoyarlos como pastores. Pero en ningún momento nosotros como pastores los vamos a involucrar a distractores si Dios los mandó a hacer algo específicamente. La visión de Jesús fue clara aquí en la tierra. La visión de Noé fue clara aquí en la tierra. La visión de Jeremías fue clara aquí en la tierra. Entonces nosotros como pastores tenemos que estar claros en lo que queremos para nuestra nación y con el llamado de Dios específicamente vamos a provocar un impacto a esta nación. Sin duda que el mundo siempre ha estado complicado, Pastor Mario Vanegas. Sí, no es desde ahora, yo no sé qué, es que antes decía, la gente podía vivir, no, si aquí siempre el mundo ha sido mundo, drogas, claro, alcohol, sexo desenfrenado, el hombre ha vivido en medio del pecado y Dios ha sido tolerante, un Dios bondadoso, un Dios que nos permite que cada día, un Dios lleno de misericordia, que nos permite que cada día podamos tener nuevas oportunidades. El mundo ha sido siempre complicado, pero la obligación del cristiano es de mantenerse predicando. No sé si es mi percepción, pero en vez de aprovechar una coyuntura que dio esta pandemia para llegar a impactar el corazón de muchos seres humanos que se han visto afectados directamente porque han padecido la enfermedad, porque han estado hospitalizados, porque perdieron un pariente, porque han perdido sus trabajos, porque sus negocios se vinieron abajo, porque no están bien económicamente, por el encierro de alguna manera causó también algún impacto en el ámbito familiar. Parece ser que desde la visión de la iglesia no se supo aprovechar esta coyuntura para predicar con mayor vehemencia la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado yo en la percepción o cuál es su punto de vista? Bueno, señora Aguilera, creo que muchas no vamos a meter, es como cuando metemos a todos los periodistas en un saco y decimos todos los periodistas. No, yo creo que hay un remanente, como decía el pastor Gerardo Irías, que se ha levantado para salir a las calles, predicar la palabra, llevar el mensaje de Dios en medio de la pandemia. Pandemia no solo hemos tenido en este tiempo, también hubo pandemia en el tiempo de Jesús, existía la lepra. Y Jesús llegaba a los leprosos y sanaba a la gente enferma de la lepra. Yo creo que la iglesia no se puede cerrar en cuatro paredes. Estamos llamados a ir y predicar la palabra y creer en el mensaje claro de Jesús y el mandato imperativo de Jesús. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, ¿verdad? Echar fuera demonios, sanar enfermos en su nombre. Entonces yo creo que ese es el trabajo de la iglesia. Y nosotros no podemos, ¿verdad?, desviarnos del propósito claro de Dios, ¿verdad?, el cual nos ha encomendado. Si haya habido algunas personas que han tenido distractores en el camino y se han apartado realmente de la proyección que Dios les ha encomendado, ellos le darán cuentas al Señor. Pero de nuestra parte, como APT, como Asociación de APT, hemos traído unidad al pueblo hondureño y queremos trabajar de la mejor manera, señora Aguilera, para traer desde aquí una unidad al pueblo hondureño y llevar siempre el mensaje de Dios, el mensaje de salvación y creer en ese Dios de poder y de milagros en este tiempo. Si Él sanó ayer, Él sigue sanando hoy y va a seguir sanando mañana. Creemos, señora Aguilera, que no vamos a estar de brazos cruzados. Es la iglesia que se tiene que pronunciar y trabajar arduamente, pero siempre enfocada en la labor espiritual. Sí hay pastores que han trabajado, sí hay pastores que se han levantado, pero también ha habido otro grupo
que se ha quedado encerrado en sus casas, que está de acuerdo que se cierren las iglesias, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nuestra posición es siempre seguir predicando, seguir llevando el mensaje de salvación y de vida eterna, y hacer la proyección de Dios aquí en la tierra. Y precisamente a eso iba mi pregunta, y es en el sentido de que ya hay toda una tendencia, hay algunos sectores que no están preocupados por cerrar los supermercados, las ventas de comidas rápidas, las farmacias, sino que han puesto los ojos en la iglesia, como que les estorba el hecho de que se predique la palabra de Dios. Ante estos rumores de que pudiera existir esta sugerencia desde lo que es la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela, que le dicen a estos señores de Sinajer que donde deberían de cerrar no cierran, pero andan interesados y han puesto los ojos que en las iglesias es donde puede estar el mal. Imagínense usted. Señor Aguilera, yo creo que el COVID no está en la iglesia. Usted puede mirar cómo en la Semana Santa se permitió la libertad, en la cual muchas personas anduvieron ahí aglomeradas, aquel montón de personas en los buses y todo. Yo creo que más bien la iglesia ha sido un ente de bendición para esta nación, porque no se ha quedado con los brazos cruzados. Hemos estado orando, hemos estado intercediendo, hemos estado declarando, señor Aguilera y pueblo hondureño, que el único que puede ayudar a esta nación se llama Jesucristo. Él es el único que puede ayudar. Y si se cierran las iglesias, lo que están haciendo es cerrarle las puertas a Dios. Y si se le cerramos las puertas a Dios, aquí va a haber una crisis terrible. Durante todos los tiempos en los cuales se le cerraron las puertas al Señor, hubieron crisis, hubieron problemas. Pero todos los lugares donde se les abrieron puertas a Dios, hubieron bendiciones. Si no, usted mire la casa de aquel hombre, Zaqueo. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, hubo restauración, allí hubo vida, allí hubo esperanza. Entonces, los religiosos de aquel tiempo estaban en contra, pero nosotros sabemos y estamos convencidos y seguros que el que puede sanar y cambiar esta nación es el Señor Jesucristo. Y no le podemos cerrar las puertas. Bueno, dejamos claro entonces de que habrá una relación de respeto entre la APT y el gobierno, pero ya no esa relación tan cercana, por lo menos de ustedes como organización, a no someterse a la política del gobierno, sino a tener esa relación individual, ustedes a predicar la palabra de Dios, el gobierno a gobernar o desgobernar, que esa ya es responsabilidad de quienes están al frente, pastor, y a aprovechar ahí mismo para que usted ore por este país. Yo creo que cada oportunidad que tenemos no está de más en poder llevar también una oración hasta el cielo para que el Señor siga bendiciendo a Honduras, siga trayendo cosas buenas. Yo soy de los que creo que si el diablo ataca a un país como Honduras es porque sabe del potencial que hay de personas que están dispuestas a servirle a Jesucristo. Somos uno de los países con mayor crecimiento en el tema de la iglesia evangélica. Ya alcanza casi el 40% de la población que forma parte de las iglesias, que conoce de la palabra de Dios. Entonces creo que también el diablo se encarga de querer atacar a este país, pero es más grande el poder de Dios. Correcto, señor Aguilera. Queremos decirle, señor Aguilera, que ha habido tiempos en los cuales hubieron reyes que estaban rodeados de brujos, magos, adivinos, ¿verdad? Pero también Dios permitió ciertos sueños, visiones en estos reyes que permitieron hombres de Dios llegar hasta ellos, como el caso de José, que aquel hombre, el faraón, no podía descifrar el sueño, pero habían hombres de Dios que tenían interpretaciones, tenían visiones
para esa crisis que estaba enfrentando Egipto en aquel tiempo. Entonces yo creo que en este tiempo también hay hombres, señor Aguilera, que van a ser, ¿verdad?, llevados de una o de otra manera a llevar una palabra al gobierno, porque tampoco podemos quedarlos con los brazos cruzados. Y quiero decirle que estamos nosotros abiertos, ¿verdad?, para poder bendecir nuestra nación. Y ya que usted pidió que nosotros oráramos por esta nación, ya nosotros miramos, señor Aguilera, una crisis en Estados Unidos. Antes la nación de Estados Unidos se permitía leer las escrituras, pero el día que se cerraron las puertas a Dios, vino una crisis y no una pandemia, vino una peste terrible de drogadicción, de violencia, y eso trajo un caos a esa nación. Que eso no vaya a pasar en esta nación, sino como programas como el Sol de la Noticia, que le abren apertura al Señor, podamos nosotros llevar ese mensaje y podamos nosotros compartir con el pueblo hondureño. Y claro que vamos a orar ahorita, señor Aguilera, ¿verdad?, por nuestra nación y por nuestro país y por las personas que están en el gobierno. Toda la clase social de nuestra nación necesita el acuerpamiento de la iglesia y queremos hoy acuerparlo en el nombre del Señor. Vamos a orar, señor Aguilera, y muchas gracias por este espacio que nos ha abierto. Para nosotros es una bendición y queremos bendecir, ¿verdad?, ese noticiero, Canal 36, y queremos en el nombre del Señor. Ahí las personas, los televidentes que los están viendo, ¿verdad?, aquellas personas que tienen necesidad, que están pasando una crisis y que creen que no hay esperanza, sí hay esperanza. La esperanza se llama Jesucristo. Y queremos hoy declarar que en el Señor está la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Y en su palabra está la guianza para poder lograr, ¿verdad?, las conquistas y la victoria para esta nación. Que estas aperturas se abran siempre, señor Aguilera, para que nosotros podamos llegar al corazón de esas personas que nunca se ha llegado. Decía nuestro pastor Gerardo, ¿cuántas provisiones de alimentos, señor Aguilera, se han perdido? No han llegado a las personas necesitadas. Pero hay algo que no van a poder limitar: el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y queremos orar por nuestra nación y declarar que nuestra nación es bendecida. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, creemos y declaramos que nuestra nación no está a la deriva, que hay un Dios todopoderoso, que así como el pueblo de Israel clamó en Egipto y empezó a suplicar para que Dios los pudiera librar de la opresión que ellos estaban viviendo, del mal que estaban viviendo, de la crisis que estaban viviendo. Ellos empezaron a clamar. Y hoy no solo es la iglesia, hoy es el pueblo hondureño que se tiene que levantar a orar, a buscar el rostro de Dios, porque en Él está la respuesta a cada una de sus necesidades. Señor, bendecimos nuestra nación y declaramos que grandes cosas vienen para nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, quitamos todos aquellos obstáculos que quieran impedir que nuestra nación de Honduras sea bendecida. Hoy declaramos, Señor, que tu gracia y tu poder se desata sobre nuestra nación, trayendo milagros, trayendo conciencia al pueblo hondureño, trayendo conciencia a las personas que lo gobiernan, y que se den cuenta que los ojos de Dios están puestos sobre esta nación. Gracias, Señor, por este programa, El Sol de la Noticia, por nuestro hermano Aguilera,
Javier Aguilera, queremos bendecirla en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y bendecimos a todos los que trabajan en Canal 36. Que Dios los bendiga, señor Aguilera, y Muchas que Dios gracias, bendiga a nuestra nación. Muchas gracias, Pastor Mario Vanegas. Hemos dialogado esta mañana con el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela, en primera instancia, el pastor Gerardo Urías, y posteriormente con el pastor Mario Vanegas, quien es el tesorero de esta organización. Ha dejado claramente establecido que evitan cualquier relación con el gobierno y que la iglesia como tal, a través de esta organización, se van a dedicar a lo que ya señala la Biblia, a la gran comisión, a predicar el Evangelio. A todos ustedes, gracias. Los invito para